El título de hoy: ¿Cómo construir una vida próspera? ¿Cómo construir una vida próspera? De eso ha estado hablando Jesús desde que inició el capítulo 5 con el Sermón del Monte. De eso está hablando el capítulo 5, 6 y 7. ¿Cómo construir una vida próspera en el reino de Dios? Y a través de las enseñanzas de estos 3 capítulos, Jesús nos ha revelado que el entendimiento, el concepto de prosperidad que tiene Dios y que está revelado en la Escritura es muy diferente al concepto de prosperidad que tiene el mundo. El concepto de prosperidad y de éxito que tiene el mundo es muy distinto al que tiene Dios. Y que entonces es necesario renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, para hacernos del pensamiento de Dios y hacer a un lado el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo, en cuanto al éxito y la prosperidad, dice que si no lo alcanzas, el éxito o la prosperidad, que se debe reflejar en bienes, en riquezas, en salud, en fama, en poder, en autoridad, en influencia, que si eso no lo alcanzas, pues entonces eres un fracasado. Eso dice el mundo, ¿verdad? Que si a los 40 años, hay unas versiones, si a los 40 años no has hecho un patrimonio, pues estás amolado. Hasta las 8, hasta ella lo dice, ¿verdad? Hasta ella lo dice. Si a los 40 no tienes un patrimonio, pues estás tronado. Así piensa el mundo. Y Dios dice otra cosa muy distinta. Entonces, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a construir? ¿Como dice el mundo o como dice Dios? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que darnos cuenta, que durante ya casi 8 meses hemos estado revisando, descubriendo las enseñanzas del Sermón del Monte. Llevamos 30 mensajes sobre esta serie. Entonces, hoy estamos culminándola, pero es importante no perder de vista lo que ya llevamos avanzado, porque todo está dirigido a enseñarnos en qué consiste la verdadera prosperidad, de acuerdo a los valores, a los principios de Dios. Realmente, ¿a qué prosperidad podemos aspirar? ¿Cómo es que vamos a alcanzar el éxito según Dios? De eso vamos a hablar hoy. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues, es decir, toda persona, anciano, joven, maduro, niño, toda persona que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues las que empezó a decir desde que inició el Sermón del Monte. Todo el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se fijan que este versículo coincide con Éxodo 15, 26? Si me oyeres atentamente, si haces. Aquí Jesús dice algo muy similar. Todo aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que quiere decir necio, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Está hablando de cómo construir una vida próspera o cómo fracasar en esa condición. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Es decir, Jesús enseñaba con toda la autoridad de que Él es el Creador, que Él es la sabiduría divina. Y desde ese punto estaba hablando y enseñando. No estaba citando a filósofos, no estaba citando a rabinos o a otros maestros. Era su propia sabiduría divina la que estaba siendo expuesta. Por eso la gente se admiraba de su doctrina. Y entonces tendremos que recordar dónde empezó el Sermón del Monte. ¿Y dónde empezó? Con las bienaventuranzas. ¿Sí? Bienaventurados son aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Y así fue diciendo, bienaventurados los mansos, los humildes, etc. 8 bendiciones. Comienza diciendo cuál es la verdadera bendición, cuál es el origen de la verdadera bendición. Hasta ese momento en que Jesús estaba predicando, la idea que tenían los judíos de ser bendecido debía de reflejarse en cosas materiales. Toda persona bendecida debía de ser próspera materialmente hablando, debería de ser sana, porque si era enfermo entonces estaba maldito. O sea, ese era el pensamiento. Si estás sano, eres un bendecido. Si estás enfermo, has de haber pecado, como sucede con Job, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando los amigos vinieron a Job, fue el juicio sobre él. Pues seguramente tú estás así de enfermo, ¿qué cosas habrás hecho contra Dios? Arrepiéntete. ¿Sí? Fue enjuiciado por sus propios amigos. Este es el pensamiento judío cuando Jesús está enseñando. Si eres una gente excelente, bendecida por Dios, debes tener bienes y riquezas y te debe de ir muy bien en todo lo que hagas. Debes de ser sano. Y Jesús dice, no, están equivocados en sus juicios. Ya nos había enseñado a sí mismo acerca del juicio. Dice, sus juicios deben de ser un juicio sano, un juicio correcto, desde la perspectiva de Dios. No desde el ego, sino desde el amor, desde el entendimiento de la palabra. Entonces, aquí Jesús comienza pues a hacernos reflexionar en lo que es la verdadera bendición. Ellos, los judíos, tenían este concepto de bendición porque relacionaban con la bendición de Abraham. Ese es el punto de partida. Abraham, dice la Escritura, fue bendecido y fue prosperado en todo, y tuvo hijos e hijas, y tuvo bienes y riquezas. Entonces dicen ellos, ese es el ejemplo de un hombre bendecido, y él es nuestro padre Abraham. Entonces, si él es nuestro padre Abraham, todos debemos de estar en la misma sendero de bendición. Pero perdían de vista que Abraham entendió lo que era la verdadera bendición, ¿verdad? Él fue llamado por Dios, le obedeció a Dios y caminó en fe. Es el padre de la fe. Y como consecuencia, ¿sí? Como dice Jesús, el que me oye y hace. ¿Qué dijo Dios en Éxodo? El que oye y hace. ¿Qué hizo Abraham? Oyó y creyó y actuó, caminó. ¿Cuál fue la consecuencia? Que fue derramada bendiciones sobre él. Pero las bendiciones materiales eran una consecuencia de estar caminando él en la fe y en la visión de una bendición mayor, de una bendición que ni siquiera iba a él a poder ver concretada, porque la gran bendición era el Mesías, era el cumplimiento del plan de redención. El plan de redención comienza nuevamente con Abraham, con el llamado de Abraham. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y te bendeciré, y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuáles? Todas las familias de la tierra por todas las generaciones. Ese es el llamado de Abraham. Entonces, en principio, él no tenía hijos porque su esposa era estéril. Pudo ver la bendición de Dios materializada en un hijo, en 2 hijos, después en más hijos, ¿verdad? Si primero tuvo un hijo con la sirvienta de su esposa, la sirvienta de Sara, que no era en el plan de Dios, que Dios se los permitió que se equivocaran, y nació Ismael. Pero el hijo de la promesa era Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Y finalmente Dios se lo dio de una manera sobrenatural. El plan de Dios de redención de la humanidad estaba caminando.
Y Abraham pudo verlo en visión espiritual, que eso era para un futuro muy lejano a él, ¿sí? De tal manera que Abraham no estaba pleno y satisfecho por las bendiciones que ya tenía, humanamente hablando. La plenitud de él estaba en cuanto a la grandeza de la bendición de Dios para toda la humanidad a través de la fe de él. Él es el padre de la fe. Le creyó a Dios y fue bendecido. Isaac, a su vez, en su tiempo, tuvo 2 hijos, ¿verdad? Recordemos que este Isaac, hijo de Abraham, en un momento Dios se lo pidió. Entrégamelo en sacrificio, le dijo Dios, ¿verdad? ¿Y él qué hizo? Obedeció y estuvo a punto de sacrificarlo, cuando en ese momento Dios envió un mensajero que lo detuvo, ¿verdad? Dijo Abraham que él tenía la certeza, o sea, por eso obedeció, porque tenía la certeza de que aún de entre los muertos podía regresarle al hijo que ya le había prometido y que finalmente se lo había dado. Con esa seguridad estaba dispuesto incluso a sacrificarlo. Y Dios, como si lo hubiera resucitado, se lo entregó, anunciando que Isaac era figura y sombra de Jesucristo, que así sería con Jesús, ¿verdad? Cuando Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Sabemos que el bendecido, la bendición de Abraham, vino sobre Jacob. Jacob caminó sobre esa bendición y tuvo varios hijos. Y uno de esos hijos fue José, que era su hijo preferido. ¿Se acuerdan de esta historia, verdad? Todo esto está en Génesis. ¿Qué sucedió con José? Pues que los hermanos, por envidia, lo vendieron y toda la historia que conocemos acerca de él. Pero al padre, a Jacob, le dijeron que ese hijo estaba muerto, que lo habían matado los animales allá en el desierto. Por muchos años, Jacob vivió con ese dolor de un hijo que había sido sacrificado por los animales, que ya no vivía, su preferido, su primogénito. Y resulta que en un tiempo, de repente, resulta que José está vivo. Y resulta que José es el segundo en el imperio más poderoso de su tiempo, en Egipto. Y que es usado por Dios para salvaguardar a toda la familia de Jacob y llevarlos allá a vivir en Egipto para que fueran salvados de la hambruna. ¿Qué está sucediendo en figuras? Este José viene a ser otra vez sombra y figura de Jesucristo. Un hijo que para Jacob estaba muerto, de pronto está resucitado y en poder y en autoridad, con capacidad para bendecir a todas las familias de Jacob. ¿Qué anunciaba? La confirmación de la bendición dada a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿quién es la gran bendición de Abraham? ¿Los bienes? ¿Los hijos? ¿Muchos animales? ¿Mucho dinero? ¿Cuál es la gran bendición? Jesucristo. La gran bendición para toda la humanidad es Jesucristo. Y Jesucristo comienza a revelárselos a través de las enseñanzas del Sermón del Monte. Esta es la verdadera bendición. El concepto de bendición y de prosperidad no es material, es espiritual. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. ¿Cuál es la gran bendición? El reino. ¿Qué es el reino? Jesucristo, consumado desde la resurrección, reconciliado ya al mundo con Dios. ¿Sí lo captamos? Es importante porque entonces ha de ser transformada nuestra mentalidad acerca del éxito y de la prosperidad. Esto respecto al título que hoy tenemos. Así pues, que dice Jesús aquí en estas palabras que leímos de los versículos 24 al 29, que escuchar sus enseñanzas no es simplemente recibir información. Escuchar palabra de Dios no es ampliar nuestros conocimientos, no es solamente informarnos e irnos. Las palabras de Jesús contienen la sabiduría divina,
Es Dios hablando para provocar un cambio en nuestras vidas. La palabra de Dios, dada por Jesús, revelada en la Escritura, contiene toda la sabiduría divina y tiene por propósito cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Entonces, si la palabra de Dios no está cambiando nuestra forma de pensar y de vivir, entonces solamente hemos recibido información, solamente hemos aumentado nuestro conocimiento. Pero la palabra debe producir cambios en nuestra manera de pensar y de vivir, porque son principios, son instrucciones, son mandamientos, son valores que hay que ponerlos en práctica para ser próspero. Y entonces la prosperidad de Dios es una prosperidad integral, es una prosperidad integral que abarca todas las áreas de la vida y que significa en estar satisfechos, en estar completos, en no necesitar nada. Es decir, la persona más rica es aquella que no tiene necesidad de nada. No es la que tiene mucho, es la que no tiene necesidad de nada, que está satisfecha con lo que tiene, que lo que tiene es suficiente, que le alcanza para todo lo que necesita. Esa es una persona rica. Y a lo mejor pues no lo vemos en un gran auto, ni lo vemos con fama y con poder, pero muchas veces es mucho más feliz y mucho más plena esa persona que aquel que aparece tanto en público y ante las cámaras, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que hoy Dios nos hace un llamado para construir nuestra vida espiritual sobre el fundamento más seguro. ¿Sí? De la conclusión del Sermón del Monte es confirmar que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios para construir nuestra vida espiritual sobre el fundamento más seguro, más estable y firme, que es Cristo. Él es la roca de nuestra salvación y es la piedra angular de la vida eterna. Sin Cristo no hay vida espiritual. Puede haber religión, pero no vida espiritual. Hay una distancia enorme entre la religión y la vida en el espíritu. ¿Sí? Ninguna religión, ninguna organización o filosofía va a podernos dar la vida espiritual. Llámese como se llame el profeta, el filósofo, el líder religioso X. Solo en Cristo hay salvación. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y tener vida en el Espíritu. Solo en Jesucristo. Es Dios mismo hecho hombre e ido a la cruz y resucitado para que nosotros pudiéramos tener relación con Dios y vida eterna, para que experimentáramos la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu no necesita de todos los beneficios materiales. Óigame bien, no necesita. No dice que no los pueda utilizar, que no los pueda administrar. No está necesitado de ellos. Lo tenemos, estamos plenos y podemos administrar lo mucho o lo poco que nos dé y estaremos contentos con eso. Amén. Así que en Cristo y por su palabra es que podemos edificar vidas prósperas, entendiendo como prosperidad la voluntad de Dios de que nos vaya bien. Esto es prosperidad, la voluntad ya dada por Dios de que nos vaya bien. A Abraham le fue muy bien. ¿Por qué le fue muy bien? Pues porque tuvo fe, porque fue obediente y finalmente se enriqueció. Pero el propósito de Dios no era enriquecerlo. El propósito de Dios era usarlo para el plan de redención y que este plan de redención de Dios se cumpliera en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos, etcétera, hasta nosotros. ¿Verdad? Nosotros seríamos los nietos de Abraham, ¿verdad? Pero dice la Escritura, Él es nuestro Padre Abraham, espiritualmente hablando, por medio de la fe. ¿Sí? Así que eso es lo que es prosperidad, de acuerdo a la palabra de Dios. Conocer la voluntad de Dios, que es la intención de Dios, que nos vaya bien, que alcancemos el propósito para nuestras vidas y que seamos dichosos. ¿En qué consiste el éxito
según la palabra de Dios. El éxito consiste en conocer la voluntad de Dios y hacerla. Así de sencillo. El éxito para un hijo de Dios consiste en conocer la voluntad de Dios y hacerla. Ese es un triunfador. Amén. Dice Juan, el apóstol Juan, en su tercera carta, tercera carta, versículo 2. Perdón. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, deseo que seas prosperado en todo. ¿Qué dice? Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. ¿Cuántos reciben esa palabra? Es Dios hablando. ¿Cómo te está diciendo? Amado, amada, deseo que tú seas prosperado en todo. Esa es la voluntad de Dios. Deseo que te vaya bien en todo lo que hagas, ¿verdad? Y que tengas salud para que disfrutes de lo que estás haciendo, así como a la vez tu alma prospera. Hay un equilibrio, hay un desarrollo integral. O sea, ¿qué sucede cuando el hombre se dedica a crear riquezas y riquezas y riquezas, pero no cultiva su alma, no cultiva su espíritu? Hay un desequilibrio. O sea, tarde o temprano, aunque aparentemente parezca muy próspero, porque tiene fama, porque tiene poder, porque tiene riquezas y bienes, pero tiene un alma alejada totalmente, sin conquistar por el Espíritu de Dios. Y tarde o temprano se va a derrumbar, porque eso es todo lo que tiene. Pero si el Espíritu desarrolla y conquista esa alma, entonces la va a ir bien en todo. Amén. Así pues que Jesús dice que hay dos tipos de cimientos y dos tipos de constructores. Eso fue lo que leímos, ¿verdad? Un cimiento es la roca y otro cimiento es la arena. Dice, hay un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y hay otro insensato que la edificó sobre la arena. Y entonces aquí viene la pregunta para nosotros: ¿de cuál soy yo? ¿Yo de cuál soy? ¿Del que está cimentando su vida en la roca, o soy de los que cimentan su vida en la arena? Y cuando se refiere a la roca, no se refiere a una piedra, a que esté construyendo la casa sobre una piedra, ¿verdad? ¿Cuántos saben ustedes que, por ejemplo, el centro de la ciudad de Morelia está sobre un gran lecho de roca, ¿verdad? Sí, todo el centro de la ciudad, por eso, aunque haya temblores y los que ha habido, pues no pasa nada con la catedral y con los edificios que tienen tantos tiempo edificados en el centro de la ciudad, porque están edificados sobre roca. O sea, la catedral, que es un edificio tan grande, de los más grandes que existen en la República Mexicana y en el mundo seguramente, no se ha caído. Ahora, creo que ustedes han visto cómo cuando se van a hacer grandes edificios, ¿qué es lo primero que se hace? Los cimientos, ¿verdad? O sea, lo primero que hay que hacer es sacar todo el terreno frágil, todo el terreno flojo, todo el terreno que no es útil. Se excava y se excava. Yo creo que hemos visto a veces que son excavaciones muy profundas, de acuerdo al tamaño del edificio que se va a levantar, hasta que se asegura que está tocando roca, que ya llegó hasta la roca, ¿verdad? No al tepetate, no a la tierra flojita, hasta donde está lo más macizo. Y ahí se empieza a edificar. ¿Cuál es la función de un cimiento, de una cimentación? La función es sostener las cargas, soportar las cargas del tamaño de construcción que se va a hacer. Entonces tiene que haber un cálculo entre lo que se va a construir y a levantar con la resistencia que debe haber para que soporte la carga. ¿Alguien está construyendo casa ahorita?
casa espiritual. Casa espiritual. ¿Qué tanto ha excavado como para poner terreno firme, verdad? Es decir, cuando está hablando aquí de la roca como un cimiento, no habla pues de unas piedras, ay no, está hablando de un terreno amplio, macizo, muy firme, ¿verdad? Cuando se refiere a la arena, tampoco se refiere a la arena de la playa, ¿no? Hay terrenos que aparentemente se ven firmes, pero que al poco que se empieza a excavar, es terreno muy flojo, muy suave. Entonces se tiene que seguir excavando hasta llegar al fondo. Aquí lo que Jesús está diciendo, que aquel que oye y hace sus palabras, lo compara a uno, dice, con aquel hombre que oyó, creyó y aplicó la enseñanza. Y entonces, ¿qué hizo? Él construyó sobre la roca, construyó sobre terreno firme, sólido, estable. Eso significa. Dice, pero el otro fue insensato. Pero tenemos que fijarnos en que los dos oyeron, los dos construyeron. ¿Sí se fijan? Dice, uno oyó, creyó, excavó y edificó sobre la roca. El otro también oyó, también puso fundamento y también construyó, pero lo hizo sobre la arena. Es decir, aunque oyó la enseñanza, decidió actuar según su criterio. O sea, para él recibió información de Jesús. Escuchó el sermón del monte y dijo, muy bueno, muy buenas enseñanzas. Pero yo voy a construir mi casa de acuerdo a como yo he estado pensando hacerla. Y aquí, obviamente que la casa de la que estamos hablando no se refiere a casas físicas, materiales. Se refiere a casas espirituales. Cada uno de nosotros es una casa. Cada uno, cada vida de nosotros es una casa en construcción. Estamos construyendo, hemos venido construyendo. ¿Sí? Ya desde hace tiempo venimos construyendo. Hoy todavía estamos construyendo y seguiremos. Entonces, qué importante revisar cómo hemos estado construyendo, sobre qué fundamento. Así que tanto en el tiempo de Jesús como en la actualidad, muchas veces escuchamos sus palabras, pero nos parece información solamente y no hacemos lo que Él manda. Escuchamos, pero no hacemos. No se convierte en sabiduría la enseñanza, cuando el propósito de Dios es que toda su enseñanza se convierta en sabiduría y entonces podamos comprobar en la vida real que lo que Dios dijo es cierto, es verdad y es para nuestro beneficio. Dice Lucas en el capítulo 6, 46, Lucas 6, versículos 46 al 49, es el pasaje paralelo al que estamos leyendo en Mateo. Lucas 6, 46, dice allí Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué me dicen Señor, dueño, mi dueño, y no hacen lo que digo? Si yo les mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca. Y se repite lo que dice acá Mateo. Ese hombre, el primero, el que oyó e hizo, cavó profundamente. Entonces, sí hay una diferencia entre los dos hombres, ¿verdad? Uno oyó, se esforzó, cavó, es decir, introdujo la palabra de Dios en sí mismo, profundizó y lo hizo, construyó desde ahí. Y el otro lo hizo de manera superficial, conforme a su propio ego, conforme a su propia manera de pensar. Claro que hay consecuencias cuando esto sucede. El que escucha las palabras de Dios y las pone en práctica, coloca un fundamento firme y fuerte para edificar su vida.
El que no lo hace, pues automáticamente se expone a la ruina, ¿verdad? Dice que el segundo constructor, así como el primero, fueron expuestos a las mismas inclemencias del tiempo. ¿Qué sucedió? A las dos casas construidas les vino la lluvia, les vino los vientos, vinieron los ríos. ¿Qué pasó con la primera? La casa permaneció. Y la segunda se arruinó, dice, cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? Oír y hacer. Oír y aplicar. Y el otro no, solamente se quedó en haber oído. Un famoso físico alemán llamado Albert Einstein, del que seguramente ustedes han oído, dijo estas palabras: cada uno somos arquitectos de nuestro propio destino. Einstein tuvo la revelación de Dios, él conoció a Dios, se le reveló, y de alguna manera en estas palabras pues está hablando una verdad que es real. Cada uno somos constructores de nuestro propio destino. La cuestión es, ¿a partir de dónde iniciamos la construcción? ¿Qué tipo de arquitectos somos? ¿Somos arquitectos sabios o somos arquitectos necios? ¿Verdad? El necio es el que, aún habiendo oído, habiendo sido enseñado, no sigue el consejo, no sigue la instrucción, decide hacerlo a su manera. El sabio, el prudente, es el que oye, cree y hace. Ahora, desafortunadamente, aunque todos somos arquitectos, pues no todos somos buenos arquitectos, ¿verdad? Hay unos que son muy malitos para edificar. Dios diseñó al hombre, a la mujer, para ser edificadores, para ser gobernantes y para señorear. Desde un principio ese es el diseño de Dios para la humanidad. Así que como constructores, todos estamos construyendo, todos. Decía, pero unos son improvisados, no siguen un plano, no siguen un diseño previo. Así hay todavía muchas personas, construyen sus vidas ahí como pueden, ahí como Dios, dicen como Dios les da a entender, pero en realidad nunca fue Dios quien les dio a entender, ¿verdad? Si fuera como Dios da a entender, sería construyendo sobre la roca. Pero quien no conoce a Dios, pues no puede hacerlo de acuerdo a sus planes. Así que la mayoría, la gran mayoría, son constructores guiados por la ambición, son guiados por los deseos del mundo. Algunos observan y hacen, pero muy pocos son los que siguen las instrucciones del maestro de la vida. Jesús es el maestro de vida. Y lo que él ha estado enseñando en el Sermón del Monte es la sabiduría de Dios para edificar una vida próspera. ¿Cómo edificar una vida próspera? Una vida de éxito. Esa es la clave aquí. Así que la realidad hoy es que muchos hemos estado construyendo y con el paso de los años pues podemos observar qué tipo de casa hemos levantado. Porque cada paso que damos, cada decisión que tomamos es como ir colocando ladrillos, colocando rocas sobre la que vamos edificando, sobreedificando nuestra propia vida. Así que nuestra vida hoy es un resultado de lo que ya hemos edificado. Y a muchos, yo parto de mí mismo, en algún momento se nos derrumbó lo que veníamos construyendo, porque partíamos del puro deseo humano, ¿sí? Yo les he platicado, en el 85, el temblor no solamente para mí fue afuera, o sea, el gran temblor para mi vida fue adentro, ¿sí? Porque las consecuencias de haber estado en el temblor del 85 me dejó una secuela de varios años de tratamiento, ¿verdad? No solamente por el trauma inmediato de lo que había padecido, sino porque el temblor interno sacudió toda mi estructura de vida. ¿Sí me explico? Es decir, todo lo que yo había venido construyendo en mis fuerzas, en mi entendimiento, se sacudió. Yo me había ido a la Ciudad de México precisamente porque iba buscando poder, fama, relaciones, mejores condiciones. Y casi ya lo había logrado. Ya era funcionario,
de una mujer de alto nivel en ese momento y estábamos en la toma de decisiones ya a nivel nacional. Y aunque tenía ese logro, sin embargo, había tenido que dejar a mi esposa, la había tenido que dejar en Guanajuato, había tenido que dejar a mis hijas que estaban pequeñas y yo andaba allá en la aventura, batallando y peleando porque es una guerra constante, todos contra todos, con tal de llegar a la posición. Y andaba yo en esa batalla cuando se viene el temblor. Y ahí se acabó. No solamente se cayó el edificio donde yo trabajaba, sino se derrumbó dentro de mí todo aquello que había venido construyendo. Y hubo que empezar de nuevo. Solamente que para empezar de nuevo hice lo que dice Lucas del constructor. Primero tuve que meterme a excavar como 3 años, ¿verdad? Con asesorías, con psicología, con búsqueda de la palabra, excave y excave hasta poder sacar todo el material que no era útil, hasta que encontré la roca que es Cristo y comenzó la nueva edificación y las cosas cambiaron. ¿Tú cómo has estado construyendo? ¿Cómo has venido construyendo? ¿Has tenido algún temblor? ¿Ha habido alguna sacudida ya en tu vida? ¿Ha habido un nuevo comienzo? Son importantes los nuevos comienzos, porque es para no repetir lo mismo, es para hacer las cosas de diferente manera, hacerlos con prudencia, guiados por Dios. El mundo evalúa el éxito y el fracaso de una manera muy superficial, de tal manera que a personas a las que nos llega a pasar, como esto que me pasó a mí, pues el mundo te dice, pues eres un fracasado, ¿verdad? Pues si ya llegaste a los 30 años y ahorita que ya estabas casi en la cúspide, ¡pum!, te derrumbas hasta abajo. ¿Cómo que volver a empezar? Y si te lo crees, si te crees lo que el mundo dice, que eres un fracasado, pues ya te arruinaste la vida para siempre. Pero si finalmente te encuentras con Cristo y su palabra te dice, no, esto no se ha terminado, todavía no has llegado a mi casa, así que levántate y vamos a lo que sigue, con única diferencia, que yo voy contigo. Hoy yo voy contigo, ¿sí? Y no voy a tu lado, voy dentro mismo de ti, con un espíritu diferente, una visión diferente, una visión del mundo, de la vida, de las circunstancias muy distinta. Eso es lo que necesitamos. Y para eso fue todo este sermón del monte. Muchas personas que no han logrado esto, pues viven llenas de remordimientos, viven llenas de malas decisiones, llenas de culpas por todo aquello que no hicieron y que se dieron cuenta hasta que llegaron ya a la edad muy adulta. Y entonces vienen los remordimientos, y entonces viene el sacudirse y decir, ¿qué hice con mi vida? ¿Cómo construí? Y a veces están terminando la vida a los 60 años, divorciados, separados, sin hijos, porque todo el tiempo lo dedicaron a edificar una vida sobre la arena. Y no hay cimientos firmes. Y entonces la soledad viene y pesa demasiado. No tenemos que llegar a esas circunstancias nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios estamos llamados a una vida de prosperidad. Ese es el deseo de Dios. Solamente que el mundo dice que en la naturaleza carnal, pues si ya tienes un patrimonio, si ya estás rodeado de bienes, de comodidades, etcétera, pues entonces quiere decir que eres exitoso. Pero la pregunta es, ¿y cómo está tu esposa? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Y cómo está tu alma? Si todo eso está en equilibrio y en plenitud, pues dice Dios, ese es el éxito. Pero si todo lo que material está bien, pero lo fundamental está mal, pues en realidad has fracasado. Construiste sobre la arena. Jesús dice pues que esta parábola es crucial en la enseñanza que nos da para construir una vida próspera. Él no está interesado en que nuestra vida esté llena de fama, de comodidades o de éxito terrenal. No piensa Dios como piensa el mundo. Dice Pablo
en la primera carta de Corintios 3:19, que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La manera de pensar del mundo es insensatez, es necedad para con Dios. Así que, ¿qué es la prudencia y en qué se diferencia de la insensatez? Que es lo que venimos viendo aquí en el pasaje. ¿Qué es la prudencia? Y dice la palabra que la palabra original de prudencia viene de la palabra provideo, que significa ver de lejos o prevenir. Una persona prudente ve de lejos y prevé. La prudencia es una virtud de carácter. Por lo tanto, como toda virtud, está en el ser, ¿sí? Las virtudes son las cualidades positivas del carácter, son las cualidades de bien, esas son las virtudes. Y la prudencia es una de ellas, es una virtud de carácter que se desarrolla en el ser y que tiene por función orientar la conducta. La prudencia orienta la conducta para que sean hechas las buenas acciones. ¿Cuánto necesitamos prudencia y sabiduría? ¿Verdad? Dijo Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, porque Él da abundantemente y sin medida. Así que si hoy, al estar haciendo una revisión de nuestras vidas y de cómo hemos construido, llegas a la conclusión de que necesitas sabiduría aún para seguir edificando, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pedírsela a Dios, ¿verdad? Y asegurarnos de que la roca está puesta en nuestro interior, que ya el cimiento está firme y que es Cristo. ¿Qué significa la palabra insensatez? Significa necedad, falta de razón, imprudencia, irresponsabilidad, inconsciencia y hasta locura. Eso es la insensatez. Entonces, son totalmente opuestos, ¿verdad? Así que ser prudente es comprender la diferencia entre lo bueno y lo malo y escoger hacer lo bueno, entender la diferencia entre uno y otro y tomar la decisión de hacer lo bueno. Una persona prudente capitaliza sus experiencias y sus enseñanzas del pasado y lo aplica a la vida presente. ¿Cómo lo hace? Con sabiduría. Como decíamos, el hombre insensato es la persona que, aún habiendo escuchado consejo o instrucción, decide actuar conforme a su criterio, con necedad, con locura. La consecuencia es la ruina. El éxito, pues, según la palabra de Dios, consiste en conocer la voluntad de Dios y hacerla. Y ya habíamos hablado de esto hace 8 días, que conocer la voluntad de Dios está revelada en la Escritura, que es a través de las enseñanzas de Jesucristo y que solamente en Él podemos cumplirla. Es decir, podemos ser exitosos permaneciendo en Cristo. Que la roca esté en nosotros y nosotros estemos con Él. ¿Sí? Quería sobre esta revelación de la roca, que pudiéramos confirmarlo a través de la Escritura, porque la gran pregunta pues es sobre qué fundamento hemos edificado nuestras vidas y poder también preguntarnos cuál es la condición del tipo de constructor que somos. La roca, como decimos, espiritualmente es Cristo. De esto habla desde el Antiguo Testamento, tanto en los Salmos como en otras escrituras. Se refiere primero a Dios como la roca de nuestra salvación. Dice en el Salmo 18:31, pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? ¿Quién es la roca? Dios mismo. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido, dice el Salmo 62:2. Así lo decían las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo, haciendo eco de esto en el Nuevo Testamento, él le dice a los Corintios, en el capítulo 10 de la primera carta, capítulo 10, versículos 3 y 4,
Dice, todos, refiriéndose al pueblo de Israel, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. O sea, Pablo nos revela lo que ya estaba escrito desde un principio, y que aún en el mismo Éxodo, con el pueblo de Israel siendo conducido por Dios, ya la figura y la sombra de la roca, que es Cristo, estaba con ellos, ¿verdad? Recuerdan que Cristo dijo, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Dice, el Padre les dio maná en el desierto, pero ese maná no era el verdadero pan del cielo, esa era una figura, un anuncio, yo soy el pan del cielo. Luego dijo, beban de mí, todo aquel que beba de mí no tendrá sed jamás. ¿De quién estaban bebiendo allá en el desierto? De la roca, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y de ahí van a surgir el agua. Todos son figuras y sombras que anunciaban a la verdadera roca, que es Cristo, la roca espiritual. Entonces, en sombras, en figuras, desde el Antiguo Testamento ya se habla de Jesucristo como la roca, el fundamento de vida para una vida justa y agradable a Dios. Cristo es el fundamento sólido, firme y estable para edificar una vida próspera. ¿En dónde? En la vida de cada creyente, pero también en la iglesia. Cristo es la piedra fundamental en la que se edifica la iglesia. Y también Cristo es la piedra fundamental, la roca, en la vida de cada creyente. ¿Sí? Entonces, corporativamente e individualmente, Cristo es la roca espiritual sobre la que se edifica la obra. Y vemos una cita que ya hemos visto antes en Mateo 16, versículos 16 al 18. Esta parte es muy importante para que veamos la secuencia de cómo está escrito desde el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Pacto. Mateo 16, 16. Este pasaje lo conocemos ya, o sea, es Jesús hablando con sus discípulos y pregunta a Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y hubo muchas respuestas, pero hubo una respuesta, la respuesta de Pedro. Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Oigan esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre. ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Padre, Dios el Padre. ¿Quién nos lo revela a ti y a mí? Es decir, somos privilegiados cuando obtenemos la revelación. Es un privilegio que Dios nos ha dado, que Cristo nos sea revelado como la roca fundamental para edificar la vida espiritual. Allí cambia todo. Dice, esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjese estas palabras del 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿A qué se refiere Cristo? ¿A Pedro la roca o a la declaración de Pedro? ¿Cuál fue la declaración de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa revelación, edificaré mi iglesia. El error es pensar que Pedro es sobre el que se edificaría la iglesia. No, a él le dio las llaves para abrir las puertas de entrada al reino a través de la predicación. Pero la roca es la revelación. Esa es la revelación. Esa es la roca fundamental y firme. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos es salvo y recibe el don del Espíritu Santo, que es la roca fundamental para edificar la vida espiritual. Y para quienes tienen esta revelación, todas las promesas de Dios son sí y amén. ¿Cuáles promesas? Las que le dio a Abraham desde un principio. En ti serán benditas todas las familias de la tierra.
¿Cómo serán benditas? Por la revelación de la roca para tu vida. ¿Sí lo captamos? Cuando Marta tuvo un encuentro con Jesús después de la muerte de su hermano Lázaro, y estando en el diálogo con Jesús, le dice Jesús: ¿no te he dicho que tu hermano resucitará y que verás la gloria de Dios? Dijo ella: sí, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. ¿Qué tenía Marta en ese momento? La revelación. ¿Qué necesitamos tú y yo para edificar sobre la roca? O sea, no solamente se trata de información. Yo no vine a darte información. Es revelación del Espíritu Santo. Que tú tengas la convicción de que la roca está en ti, por el don del Espíritu Santo que ya Dios te dio. Porque sobre esa se edifica. Se está edificando la iglesia y se está edificando la vida de cada uno de nosotros. Dijo Pablo: yo he puesto la piedra fundamental en sus vidas a través de la predicación del Evangelio. Pero cada uno de ustedes cuide cómo sobreedifica. Unos lo van a hacer con piedra, otros a lo mejor lo van a hacer con hojarasca o con otro tipo de materiales. Dice: la casa de cada uno será probada. Si edificaste con buenos materiales y sobre la roca, permanecerá. Pero si fundaste sobre la arena y con malos materiales, tremenda será su ruina. Así que una vez que la gracia de Dios nos ha sido dada por medio de la fe, somos salvos. Tenemos salvación, somos perdonados por Dios, somos reconciliados por Él y recibimos el don del Espíritu Santo, que es la roca firme sobre la que se puede edificar una vida próspera. Una vida próspera conforme al plan de Dios. Nada les faltará, dijo Él. Nada les faltará. Yo soy su sanador. Yo ya llevé sus dolores, sus enfermedades. Este es el fundamento, la revelación. Si tenemos el fundamento, podemos recibir todo lo demás. Todo lo demás vendrá por añadidura. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Ahí dice Pedro, que fue el que tuvo la revelación y que Jesús le reconoció que Dios se la había dado, dice él ahora: acérquense a Él. ¿A quién? A Jesucristo, la piedra viva. Entonces, ¿quién es la piedra? Sí queda claro esto, ¿verdad? Porque muchas enseñanzas se han dicho en relación a que Pedro es la roca, ¿verdad? Que Pedro es la cabeza de la iglesia y que Pedro le heredó a alguien por ahí esa autoridad. Es falso, ¿sí? Y aquí mismo Pedro lo dice: acérquense a Él, a Jesucristo, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes, nosotros, sean edificados como piedras vivas en casa espiritual. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas edificando una casa espiritual, que es la iglesia, pero individualmente nuestra propia vida, ¿verdad? Dice: para que sean un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Si todo, después de la revelación, todo aquello que hacemos es por medio de Jesucristo, es en Jesucristo. No son esfuerzos individuales, no son creyentes separados, desperdigados por el mundo. Es todos en unidad en Cristo. Entonces podremos hacer la voluntad de Dios, entonces podremos edificar una vida próspera conforme al plan de Dios. Así que, ¿qué significa edificar nuestra vida espiritual sobre la roca? Significa que podemos edificar sobre la palabra dada por Dios a nuestras vidas. Requiere aprender a escuchar las palabras de Jesús, retenerlas en nuestro corazón y aplicarlas en el diario vivir.
reconociendo que Él es el gran maestro de la vida. Él es el gran maestro de la vida y Él es también el Logos. Jesús es la palabra creadora. Jesús es el Logos creador que se hizo hombre y que en espíritu habita en los creyentes. Por eso es la roca espiritual fundamental. Amén. Así que ¿cómo seguiremos edificando? Oyendo y haciendo. Oyendo y haciendo. Para eso es la enseñanza. Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Hay una diferencia entre el Espíritu y la carne. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado, oigan esto, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo sobreedificamos? Con sus palabras. Sus palabras son espíritu y son vida. Y no se refiere a la vida perenne, no se refiere a la vida natural, se refiere a la vida espiritual. La vida natural es biológica, ¿verdad? Es la que obtenemos por el bios. Pero la vida espiritual es la vida que viene de Dios mismo. En el griego es la palabra zoe, la vida zoe, la vida increada, la vida que surge de Dios mismo, que está en Él como esencia, que no fue creada, que no tuvo un principio ni un fin. Esa es la vida zoe, que solamente por el Espíritu es dada a nosotros. Esa es la vida de la que habla Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida eterna, increada, que va a llenar tu vida y que como consecuencia de esa plenitud dada por Dios vas a poder vivir plenamente bien, feliz, alegre, contento, no dependiendo de que tengas o no tengas, sino de lo que eres. ¿Sí me explico? Este es el desafío para nosotros los creyentes. La esencia de la bendición a Abraham es el ser que vendría para dar verdadera felicidad a la humanidad. Y la verdadera felicidad está en el ser, no en el tener. El tener es una consecuencia de que el ser esté pleno. Si el ser está pleno, entonces no nos falta nada. Y todo lo que venga, claro que lo podemos administrar, multiplicar, invertir, etcétera, para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Amén. Estamos leyendo el libro de Isaías, en el capítulo 23, que es el que nos toca ver hoy. Ahí dice la palabra de Dios en el juicio que hace sobre la región de Tiro. Dice: tú fuiste maravillosa, excelsa. Eran grandes comerciantes y príncipes los que venían a ti. Se construyeron grandes edificios y palacios y tenías príncipes y reyes. Dice, pero todo eso se acabó por tu soberbia. O sea, todo lo material que se construye desde el ego, finalmente se termina. Pero allí mismo dice, pero vendrá después de 70 años un tiempo precioso en el que Dios te permitirá volver a generar riquezas. Pero serán riquezas no para que las acumules, sino para que se las dediques en ofrenda a Dios, al verdadero Dios, y que entonces sirvan para el bienestar de todos. Ustedes lo pueden leer hoy, en el capítulo de hoy, pero es una constante en la palabra de Dios, ¿sí? La prosperidad humana, el éxito humano tiene un fin, y ese fin a veces llega muy pronto, cuando no se ha sabido edificar con sabiduría, con prudencia. Pero cuando edificamos sobre la roca espiritual, hay plenitud y hay vida eterna. Y los bienes se usan para el bien común, no solamente para enriquecerse en lo personal, no para acumular. Me falta tiempo. En el libro de los Hechos, no solamente en el libro de los Hechos, sino en todo el Nuevo Testamento, no vemos ejemplos de hombres ricos, materialmente hablando.
a diferencia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, Salomón fue muy rico, Abraham fue rico, José llegó a ser muy rico. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no destaca la riqueza de ningún hombre. Destaca la riqueza de las naciones, la riqueza de la iglesia, ¿sí? Y el de que nada les faltaba a todos aquellos que estaban en la iglesia. Dice el apóstol Pablo. Pablo no destaca por ser un hombre rico en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Qué decía él? He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Ese es el ejemplo para los hijos de Dios, ¿sí? Que no dependas de tu cartera, que no dependas de tu trabajo, que no dependas de lo que tienes o no tienes, que dependas del fundamento y de cómo se está edificando esta vida espiritual. Amén. Vamos a estar de pie, porque si no, no termino. Hay mucho que enseñar. Dios quiere bendecirnos. Esa ha sido su voluntad desde siempre. Él quiere darnos sanidad, Él quiere darnos salud y que disfrutemos lo que tenemos. Pero es importante alinear nuestras almas al Espíritu, porque las almas son las que nos ponen la trampa. Los pensamientos, las emociones, las circunstancias, las herencias, el estilo de vida del mundo, todas las voces del mundo que están ahorita bombardeándonos, todo eso va dirigido al alma. Entonces, si nuestra alma no es conquistada por la palabra, que es el Espíritu mismo, seguiremos batallando, seguiremos sufriendo. Pero si el Espíritu toma el control y conquista nuestras almas, estaremos plenos. Es decir, no nos faltará nada. ¿Cuántos están dispuestos a ser constructores, arquitectos prudentes, verdad? Siguiendo la palabra de Dios. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Padre, nos hemos gozado este tiempo mientras hemos estado estudiando el Sermón del Monte, porque podemos descubrir los principios, Señor, las verdades, los valores de la cultura del reino. Y podemos darnos cuenta, Señor, de que por mucho tiempo hemos estado viviendo como creyentes, pero en las condiciones del mundo, Señor. Padre, hoy queremos que la vida espiritual sea una experiencia real en cada uno de nosotros, Señor. Que tus hijos, que tus hijas vivan en la plenitud del Espíritu, Señor. Ayúdanos a renovar nuestra mente, Señor, por medio de tu palabra. Que no nos adaptemos, que no nos acostumbremos a las condiciones del mundo, a las maneras de vivir del mundo, sino que perseveremos en vivir conforme a los principios y valores de la cultura del reino de Dios. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de conocerte, Señor, de que la revelación haya sido dada por el Espíritu a nuestras vidas y que hayamos recibido el regalo de la fe, Señor. Porque hoy podemos decir plenamente, con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos hizo hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo. Gracias te damos por todo ello, Señor. Confirma esta palabra en nuestras vidas, Señor. Sea sellada la revelación del Evangelio en Cristo Jesús en cada uno de nosotros y podamos experimentar la libertad, la sanidad y la prosperidad que viene del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A Él toda la gloria y toda la honra. Amén. Le damos un aplauso al Señor.